Nos disponemos este día para vivir de manera plena, consciente y activa esta celebración, esta fiesta de los cristianos, porque este es un preludio del banquete celestial, es una prefiguración del banquete celestial que celebraremos un día en el cielo. Y lo que nos permite celebrar ese banquete en el cielo, lo que nos permitirá será llevar una vida justa, una vida convertida, llevar una vida haciendo la voluntad de Dios. Por eso la primera lectura del profeta Oseas en este día, el Señor dice algo muy claro: conviértete al Señor, Dios tuyo. Es decir, que el Señor es nuestro, que nos convirtamos a Él. El Señor se nos ha regalado, se nos ha dado gratuitamente a cada uno de nosotros. Por lo tanto, el Señor nos pide cada día que nos convirtamos, y el tiempo de Cuaresma, recordando nuevamente, es para ello, para convertirnos al Señor, para unir nuestro corazón al Señor. En el Salmo también se nos recalca nuevamente: yo soy tu Dios, escúchame. Es decir, el Señor nos dice el Señor que Él es pertenencia nuestra. Y en la lectura de ayer también se nos decía que Él era nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Es decir, hay reciprocidad en el pertenecer, debe haber reciprocidad en el amor. Una de las cosas más impresionantes en este pasaje, por tanto, es la ternura de Dios para con el pecador, para con el pueblo. Quizás algo que todavía debamos cambiar en nuestro corazón es nuestro concepto de Dios y su amor infinito. Nosotros debemos de dejar que Dios actúe en nosotros. Es decir, debemos de cambiarlo, no tanto pensar en un Dios de conceptos, sino pensar en un Dios de experiencias, porque Dios se sigue manifestando en nuestra vida y por lo tanto nosotros debemos de experimentar a Dios. Y si nos preguntan quién es Dios más allá de conceptos, debemos de dar a conocer la experiencia de Dios en nuestra vida. Esa es la actitud del cristiano: compartir la experiencia de Dios, vivencia de Dios, mi actitud también ante Dios. ¿Cómo está mi camino de conversión al Señor? Muchos de nosotros quizás nos parecemos al hijo pródigo de la parábola contada por Jesús, el cual mientras caminaba de regreso al Padre todavía preparaba una excusa en su defensa. Al final de la parábola nos muestra que no necesitamos ninguna excusa ante Dios, pues Dios es un Padre tierno y amoroso que nos ama incondicionalmente. En el momento que nos acercamos en el sacramento de la confesión, hay muchos que entran por aquí, entran por allá y al final aterrizan y dicen el pecado. No, el Señor ya conoce nuestro pecado, por lo tanto no hay necesidad de excusar. Y hay muchas personas que incluso se atreven a decir con quienes cometieron el pecado. Y recuerden, el sacramento de la confesión es usted que va a decir su pecado. No hay necesidad de mencionar a alguien más. No hay necesidad. Si con otra persona participó en un robo, no la mencione, porque lo que está haciendo es que la está enjuiciando también en el tribunal de Dios y usted se está volviendo su juez. En el momento en que usted se vaya a confesar, solo usted mencione su pecado, porque es usted el que se va a someter en ese momento a la misericordia de Dios, a la misericordia de Dios. Por eso hay que tener claro algo: Dios nos ama a todos porque somos sus hijos. Somos sus hijos y nos ama no por lo que hayamos hecho o dejemos de hacer, sino que nos ama porque Él quiere la vida de nosotros. ¿En qué se gloria Dios? En la vida nuestra. Aprovechemos entonces cualquier momento para recibir el amor y el perdón incondicional de Dios. ¿Y dónde lo recibimos? Por medio del sacramento de la reconciliación. En el sacramento de la reconciliación nosotros debemos dejar de abrazar por Dios. Estamos entonces, hermanos, también en el corazón de la Cuaresma. Es el tiempo en que la Iglesia nos invita con más insistencia a profundizar la vivencia de nuestra fe
cristiana, vivencia de nuestra fe cristiana, es decir, como mencionaba al principio de la primera lectura, mi experiencia con Dios, mi respuesta al amor de Dios, que no debe de ser otra que la fe que va acompañada con mi vida. Fe y vida tiene que ir siempre unido, es decir, que mi experiencia de Dios me debe de llevar a mí a ser diferente, a hacer la voluntad de Dios, y recordando las palabras de San Irineo, que la gloria de Dios es que el hombre viva. Es decir, nosotros debemos de entregarle siempre nuestra vida al Señor. Y eso es profundizar la vivencia de nuestra fe cristiana. Y en concreto, pues los días viernes, como hoy, se dedican a meditar la pasión de nuestro Señor con el rezo de las estaciones del Vía Crucis. Vivamos con fe estas estaciones del Vía Crucis, porque ahí estamos haciendo un recuerdo de lo que Jesús padeció para darnos vida a nosotros, de lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Además, el viernes en este día es que más se recomienda el ayuno y la práctica de la caridad como fruto del ayuno. Otro compromiso importante para vivir la Cuaresma es no descuidar la lectura y la meditación de la palabra de Dios. Todos los días de Cuaresma nosotros debemos de acercarnos a la palabra de Dios, porque la palabra es vida y porque la palabra es el mismo Dios. Cuando somos tentados, solo la palabra de Dios nos salva, porque pone al descubierto al tentador. Jesús nos insiste: vigilad y orad para no caer en tentación. Por lo tanto, la palabra de Dios es el camino a la victoria, es decir, es el camino a la vida. Si nosotros profundizamos, reflexionamos y meditamos la palabra de Dios todos los días, vamos a vencer cualquier tentación. Y al vencer cualquier tentación, adivinen qué pasará: vamos a ganar. Vamos por el camino de la victoria, porque con Cristo siempre vamos a ser vencedores. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos presenta a Jesús dialogando con una persona muy sincera y además que conoce la ley de Dios. El fundamentalismo religioso de los fariseos había multiplicado los mandamientos, como ya se mencionaba en la monición, aproximadamente en 630, algo asombroso. Fue entonces cuando el escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús, fundamentándose siempre en las Escrituras, le contesta con autoridad y le dice: el mandamiento principal no es uno, sino dos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu alma, con todo tu ser, con toda tu vida. Segundo, amar al prójimo. El escriba entonces, admirado, replica, y lo hace muy bien, la verdad, también el escriba: maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es solo uno y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y también amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que solo el amor de Dios hace posible el amor al prójimo, que a su vez hace auténtico al amor que sentimos por Dios. ¿Cómo es posible que nosotros digamos que amamos a Dios y no le servimos al prójimo y no le ayudamos al prójimo cuando nos necesita? El amor auténtico es aquel que nosotros donamos al prójimo, porque automáticamente ese amor es para Dios. Ese es el amor que se nos pide a nosotros como cristianos. Por lo tanto, la ley nos dice que se debe amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿cómo? ¿Qué significa esto? El problema del amor es siempre el punto de referencia. El cristiano tiene como único punto de referencia a Cristo. Nuestro punto de partida es siempre en el amor es Cristo. Es decir, el amor tenemos que hacerlo de la misma manera que lo hizo. Un amor hasta dar la vida.
hasta dar la vida por el ser amado, es decir, por mi hermano. Yo tengo que desvivirme también para que mi hermano viva. Yo tengo que anunciarle la palabra de Cristo a mi hermano. Tiene que ser un amor oblativo, y siempre recordamos aquel canto. Amar es entregarse olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. ¿Y qué es lo que hace feliz al otro? Que yo también le busque a él la vida eterna, así como yo la estoy buscando cada día. Y eso lo vamos a encontrar viviendo en el amor auténtico que Dios nos ofrece. Ese amor que implica dar la vida por el otro. Si yo doy la vida por el otro, automáticamente estoy amando a Dios sobre todas las cosas. El mandamiento expresado por la ley y por Cristo entonces implicaría dar la vida por Dios. Sin embargo, no nos vayamos tan lejos. Preguntémonos hoy, y es una pregunta que debe de resonar en nuestro corazón. ¿Seríamos capaces de dejar de hacer algo que es pecado por amor a Dios? Si no somos capaces de dejar el pecado por amor a Dios, mucho menos lo seremos de donarle toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para que en nuestra vida encuentre su gloria. Dios se gloría en nuestra vida. Por lo tanto, cada vez que nosotros pecamos, entristecemos a Dios. Entristecemos a Dios. Cada vez que nosotros le fallamos, estamos rompiendo el amor con Dios, es decir, lo estamos dejando de amar. Lo estamos dejando de amar cada vez que nosotros pecamos. Por lo tanto, hermanos, somos capaces de abandonar el pecado para colocar a Dios en el primer lugar y amarlo sobre todas las cosas con todo el corazón y con toda nuestra alma. Tenemos que abandonar la vida de pecado que llevamos. ¿Qué tanto amas a Dios? Pruébaselo. Pruébaselo cada día, pruébale tu amor a Dios cada día. Y hay muchas formas de probarle el amor a Dios. Como viviendo auténticamente mi vida, viviendo una vida sacramental, viviendo una vida pegada a la palabra de Dios, dejándose someter a la voluntad de Dios, viviendo a cabalidad cada uno de sus mandamientos, sirviendo también a la iglesia, sirviendo a mi hermano. De esa manera le estoy sirviendo a Dios. Entonces, termino nuevamente repitiendo esas palabras. ¿Qué tanto amas a Dios? Si lo amas, pruébaselo con tu vida. Pruébaselo cada día. Actúa según la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amarlo a Él y amar al prójimo. Pero lo que implica el amor es grandioso, porque el amor nos va a llevar a ganar la vida eterna. ¿Qué tanto amas a Dios? Pruébaselo entonces, hermano. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.